Efesios capítulo 5, del versículo 6 al 8, dice así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hasta aquí. Y el domingo pasado habíamos visto los tres tipos de hermanos. ¿Recuerdan cuáles son? Los tres tipos de hermanos que hay en la iglesia. Vamos a ver qué tanto recuerdan la palabra. Eran tres. El tercero es el hermano discípulo, el hermano visitante y el miembro o congregante. Muy bien. Y el hermano que puede vivir como un discípulo, este puede tener la comunión de corazón a corazón. La comunión es diferente de tener el chisme. Porque, por ejemplo, ¿qué serían o qué son los chismes? Ya, a la gente le gustan los chismes, ¿verdad? Pero ¿qué son los chismes? Sí, muy bien. A ver, la hermana Angélica, ¿qué son los chismes? Según su percepción. Eh, un escape per una funada también algo que le ha ido pasando. Ajá. Viene siendo casi como un teléfono chocho al final. Pero la comunión es diferente. Por un ejemplo, supongamos que José anda con un pensamiento muy inadecuado. Entonces Lucy se da cuenta. Entonces Lucy dice: uy, evangelista, es que mi hermana tiene este pensamiento así, 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 así. ¿Eso es chisme o no? Ese no, porque está procurando el bien de su hermana en este sentido para que pueda salir de aquel pensamiento. Y finalmente la comunión es contar el corazón, cómo está principalmente uno, o si algún familiar tiene la dificultad o tiene el pensamiento. El chisme es solo tratar de hablar mal o contar cosas de otras personas, pero son situaciones muy diferentes. Nosotros como cristianos, aunque cada quien tiene su vida, su familia, su labor, ¿qué es lo que nosotros deberíamos vivir haciendo? Un cristiano, ¿qué tiene que hacer continuamente? Aparte de tener la comunión, tiene que vivir predicando, ¿verdad? Esta semana, ¿a cuántos predicaron ustedes? Ya uno. A ver, Natalia, ¿a cuántos le he predicado esta semana? A ninguno. Entonces, un cristiano debe vivir predicando. Por ejemplo, cuando uno comparte el evangelio, ¿Dios suple la necesidad del cristiano o no? Dios la suple. En la teoría eso se sabe, pero en la práctica, ¿cuántos lo ven o lo presencian? Por ejemplo, alguna persona, imaginemos que tiene una deuda y no puede pagarla. Entonces le mandan a predicar. Entonces la persona inicialmente pensará: bueno, ¿y qué tiene que ver con que yo salga a predicar con que se pague mi deuda o no? Entonces no parece que tienen relación. Pero mientras uno vive predicando el evangelio, ¿acaso Dios no sabe la necesidad que tiene cada uno? Dios sabe. Pero si uno se afana en sus cosas personales y deja de compartir el evangelio, no puede ver cómo Dios va sustentando cada cosa en su vida. Entonces, una vez, creo que el pastor me había preguntado si yo todavía estaba en San José, si ocupaba hacerme examen de la vista. Yo le dije que sí. Él me preguntó por qué le iba a ir donde el hermano Francisco, quien ya falleció, y pues mi esposa y yo fuimos porque por si ese martes teníamos un estudio bíblico en Pavas. Entonces ya fuimos, había otro joven también, entonces otra joven y mi esposa pasaron primero y luego quedamos el pastor y yo. Entonces mientras estábamos esperando, el hijo del pastor también fue, Mateo. Entonces me mandó a la pulpería a comprarle algo y yo fui con Mateo y al tiempo llegó el pastor. Entonces ya le compró algo él a Mateo y el vuelto me lo dio. Pero a mí principalmente me causó mucha gracia porque ese martes que nosotros teníamos que ir a Pavas, no teníamos pasajes para ir, entonces íbamos a ir caminando inicialmente. Entonces él nos llevó allá a San José, que era por la sabana,
y después de ahí pensábamos irnos para aquel lugar, pero igualmente no había los pasajes ni de ida ni de regreso. Entonces él nos dio el vuelto. Entonces ese vuelto no fueron como 1,000 colones, habían sido como 7,000. Entonces eso nos alcanzó para ir a predicar esa vez y también para regresar. En otra ocasión, que tampoco teníamos los pasajes para regresar, en esa ocasión, una señora que participó, solo una vez ella fue, y esa vez que participó también nos ofrendó. Así también nosotros llegamos y en San Ramón, cuando fuimos a ver el seminario, la iglesia de San Ramón una ofrenda nos dio, o otra hermana nos dio una ofrenda, otro hermano nos dio otra ofrenda. Y mientras uno predica, entonces Dios comienza a ayudar, comienza a suplir. Mientras uno piensa que predicar no tiene nada que ver con el trabajo, con el estudio, con las cosas personales, uno se pierde de ver cómo Dios trabaja en su vida, cómo Dios suple y cómo Dios sustenta. Pero primeramente uno necesita hallar la gracia delante de Dios para poder predicar, porque la palabra dice que comparta a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Pero, por ejemplo, supongamos que el hermano David está en la parada del bus y una persona sola. Entonces, piensa en predicarle o ni en hablarle, ni en hablarle. Esa es nuestra naturaleza. Pero uno no sabe que tal vez hablándole, esa persona se disponga para escuchar. Si le rechazan, no hay problema. Pero si está anuente, ya ganó un alma. Pero a nosotros nos entra la vergüenza, nos entra el pensamiento, nos entra también la indiferencia. Pero cuando una persona puede vivir dedicada al Señor, Dios cuida todos sus aspectos, hasta el aspecto económico. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos creyendo en Jesucristo, o muchas veces algunos no creen en Jesucristo, pero a sí mismo se engaña, diciéndose que sí, diciendo que está esperando en el Señor, pero no es así. Por ejemplo, cuando una persona dice creer en Jesucristo, ¿cuándo es que realmente se sabe si está confiando en el Señor o no? Por ejemplo, David me dice, yo soy un fiel seguidor de Cristo, yo le creo 100% a Dios, a la palabra, a todo lo que está escrito, pero ¿cómo se llega a conocer si realmente estaría creyendo o no? Por poner un ejemplo, con la dificultad, por ejemplo, y también por el fruto. Entonces, por ejemplo, si tiene la semilla de la fe, ¿el fruto cuál sale? El fruto de la fe. Si tiene semilla de incredulidad, ¿cuál fruto sale? De incredulidad o también por medio de la dificultad. Entonces, por ejemplo, cuando alguna persona dice, yo confío en Dios, yo espero en Dios, pero cuando le llega la dificultad, solo se queja, solo se enoja, solo se entristece, entonces es una muestra de que no hay la fe en el Señor. Entonces, Dios prueba nuestro corazón cuando nos hace salir de nuestro propio límite en muchos aspectos, o cuando nos hace salir fuera de nuestra propia capacidad. Entonces, cuando el corazón se siente tenso, cuando el corazón se siente cargado, entonces es que el corazón no está reposando en el Señor, por ende está la incredulidad. Por ejemplo, a ver, ustedes se aman a sí mismos. Hermano, ¿usted se ama a sí mismo? Sí, ¿verdad? Bastante. La hermana Angélica también. Sí, un montón. Lucy se ama a sí misma. Sí, sí, todo el mundo se ama a sí mismo. Por ejemplo, ¿usted ama al Evangelio? Ok. A ver, Angélica, a veces sí, a veces no. ¿Y la hermana Ana ama al Evangelio? No, 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 franqueza. Ocupa la comunión. ¿Y se ama a sí misma? Sí, yo creo que sí. Entonces, por ejemplo, el hermano David dice, yo me amo a mí mismo, también amo al Evangelio. Pero la palabra dice que uno puede servir a dos señores. Dice que no. Entonces dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, si uno quiere servir a Dios al mismo tiempo, quiere servir a la riqueza, ¿a cuál termina amando? A la riqueza. Entonces, si se ama a sí mismo y ama servir al Señor, ¿a cuál de los dos termina amando? A sí mismo. Entonces, uno no puede servir a dos señores, uno ocupa servir solo a uno. O se ama a sí mismo o ama al Evangelio. Entonces, cuando el corazón queda incrédulo, queda en algún pensamiento, hay veces por alguna mala experiencia pasada, por alguna dificultad pasada, uno se sumerge en el pensamiento y es muy difícil salir. Entonces, cuando uno está bien metido en un pensamiento, solito puede salirse, cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, una persona cae en depresión
solito se sale. Por ejemplo, a alguna persona en depresión le dicen, no tenga depresión, ya por eso se va a salir. No se va a salir. Ay, tengo ganas de suicidarme. No se suicide, sí, se le quita el pensamiento así nomás. Pues si una persona tiene ganas de suicidarse, pues el corazón le dirige a hacerlo, no a no hacerlo, ¿verdad? Entonces, uno solito no puede salir del pensamiento. Por eso uno ocupa de, en este caso, la iglesia y los siervos de Dios que luchan contra el pensamiento que uno tiene. Porque los pensamientos que a nosotros llegan, la gran mayoría son de la carne o son del espíritu. La gran mayoría son de la carne. Por eso muchas veces uno se hunde mucho en el pensamiento y solito no puede salir, por ende ocupa la ayuda. Pues nosotros no somos nada, nosotros somos polvo de la tierra, pero muchas veces se nos olvida esta condición. Y cuando un corazón comienza a llenarse de muchos pensamientos, muchas incredulidades, muchas dificultades, le es imposible tener la comunión. En el mundo existen tres tipos de personas. El primer tipo de persona es la persona que se cree correcta y que se cree inteligente y que no escucha a nadie. Por eso, ¿se han topado con ese tipo de personas? Puede estar bien perdida, pero cree que está bien y cree que es más inteligente que los demás. Pues, algunos de aquí son así o se han topado con personas así. Pero ¿qué pasa con este tipo de persona? Siempre padece aflicción por causa de ese corazón. El segundo tipo de persona es la persona que ha vivido haciendo todo lo que quiere, pero Dios le fracasó. Entonces, hay veces que escucha, hay veces que no. Luego, el tercer tipo de persona es aquella persona que entendió su capacidad, que sin Dios no puede hacer nada, sin la gracia de Dios no puede hacer nada. Entonces, tiene un oído más abierto y puede recibir la sabiduría de otras personas, de la palabra, y esta persona puede crecer más, puede desarrollarse más. Entonces, la salvación que Dios nos permitió, o sea, el perdón de los pecados que Dios nos dio, ¿es algo bien grande o es algo insignificante? Es algo grande, pero en el diario vivir uno vive agradeciendo aquella obra que Jesucristo hizo por nosotros. Muchas veces no. Entonces, hay una parábola de un señor que está en un campo y se encuentra un tesoro. Y como ve que es muy valioso, vende todo lo que tiene y se compra ese campo. Pero, ¿por qué él podía vender todo lo que tenía para comprar aquello? Porque el tesoro que había en ese campo era más valioso que todas las cosas que él tenía. Entonces, porque tenía el valor, así él le pone el interés. Pero si uno no valora algo, le pondría el interés. Ejemplo, ¿a usted le gusta el fútbol? Más o menos. ¿Verlo o jugarlo? Verlo. ¿Y jugarlo? Más o menos. ¿A Lucy le gusta el fútbol? No. Pues sí, a usted se le pueden hablar de fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, ¿le interesa? No le interesa. Entonces, al hermano tal vez no le guste mucho, pues algún equipo que le guste le hablan de ese equipo, hay un poquito más de atención pone. Pero si uno no valora algo, le toma el verdadero interés a aquello, no le toma. Entonces, ¿por qué muchas veces no valoramos el evangelio? Porque no tenemos el interés de eso, ni de la salvación. Porque uno no valora tanto, es muy fácil despreciar algo. Entonces, por ejemplo, hay un pastor de la Confraternidad de Pastores de Guatemala, en una reunión de pastores, él dijo, ¿y la salvación vale tanto? Así expresó ese pastor. Entonces, ¿qué les parece ese comentario? La salvación que Dios nos dio, ¿para qué es? Ah, ¿de qué? Ajá, para entrar al reino de los cielos. Pero él dice, ¿y vale tanto la salvación? ¿En qué sentido va esa pregunta? ¿En qué sentido dice él esa expresión? Como que no importara, como que no sirviera. Porque para muchas iglesias, ellos dicen, es que si yo le comparto que Cristo salvó a los pecados a nuestros hermanos, entonces ya no van a sentir necesidad de venir a la iglesia. Por eso muchos lugares comparten sobre la condenación. Pero si un cristiano realmente se salva, ¿se alejaría de Dios o se acercaría a Dios? Buscaría acercarse, no alejarse. Entonces él preguntaba, ¿y la salvación es tan importante? Así él preguntó, como que no le importara. Entonces yo les pregunto, ¿para usted la salvación es importante o no? Sí, no me parece. Pero bueno,
Entonces, la vida de fe, después de ¿la salvación es todo o es un inicio? No es como un punto de partida, digamos. Es un punto de partida, porque la salvación de otra manera es un nuevo nacimiento. Entonces, que un niño nazca, ya nació y se queda ahí a su intemperie, nada más, sino que hay que criarlo, ¿verdad? Hay que enseñarle a caminar, hay que alimentarlo, hay que vestirlo. Entonces, cuando una persona es salva o recién salva, puede decirse que es como un recién nacido. Entonces, también ocupa aprender a caminar, ocupa ciertos cuidados, ocupa comer también. Entonces, la salvación es digamos, una bendición de Dios, no ir al infierno, pero la vida de fe también es un hallazgo, donde nos podemos encontrar lo que Dios ha preparado para la vida de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando Rusia, cuando era la Unión Soviética, tenía en su posesión a Alaska, actualmente Alaska, ¿a quién le pertenece? A Estados Unidos. Anteriormente era la Unión Soviética, pero se lo vendió a Estados Unidos. Pues, ¿por qué ellos le vendieron Alaska a Estados Unidos? Porque para la Unión Soviética, Alaska era un gran pedazo de hielo y ya. Entonces se lo vendieron, claro, una suma grande, pero considerablemente barato. Pero para Estados Unidos, ¿qué tan valioso llegó a ser Alaska? ¿Cuántos minerales y cosas sacan de Alaska? Un montón, le ha generado muchos ingresos. Entonces, el caso de la Unión Soviética valoraba Alaska, no lo valoraba, por eso lo vendió muy barato, pero para Estados Unidos fue algo muy valioso, donde le permitió sacar muchos recursos y generar muchos ingresos también. Entonces, mientras uno no conozca el valor de la salvación, no conozca el valor de la palabra, el valor de la vida de fe o el valor de la salvación, entonces es muy fácil despreciar las cosas. Entonces, por ejemplo, en tal mes hay la final de la UEFA Champions League de los equipos de fútbol. Entonces, ¿le interesaría aquel partido? No le importa, ¿no? Ni sabe cuándo es, ni si quién gana, ni quién pierde, porque no le interesa. Por ejemplo, es muy fácil despreciar. Pero si a él le gustara el fútbol, es para esa fecha para él sería importante, ¿no? Entonces, cuando uno valora las cosas, no las desprecia. Pero cuando uno no tiene el valor de las cosas, es muy fácil despreciarlo. Entonces, para alguna persona que no valora la palabra, escuchar la palabra le da igual, le da indiferencia. Lo mismo tener la comunión, lo mismo llevar la vida de fe. Entonces, por ejemplo, Noé, desde que descubrió que la tierra iba a ser inundada por el diluvio, su interés se enfocó en las cosas carnales, en las cosas de la tierra. Ya no. Pues si Dios les dice a ustedes, mañana la tierra va a ser destruida, ¿les interesaría tanto las cosas materiales? Si ya mañana todo se pierde, ¿no? Entonces, Noé, cuando escuchó que el diluvio iba a caer, ya no le interesó las cosas de este mundo, porque iba a ser destruido. Entonces, su interés, ¿dónde se enfocó? ¿Qué fue lo que hizo Noé? El arca. Tenemos que hay un jueguito como el de ¿Quién quiere ser millonario? Pero bíblico. Tenemos que hacer, tenemos que hacerlo con los hermanos de aquí, vamos a ver qué tanto leen la Biblia. Entonces, a ella no le interesó las cosas del mundo, sino que se enfocaba en la construcción del arca. La tierra, ¿por cuánto tiempo estuvo cubierta de agua? 40 días, 40 noches cayó el diluvio, pero ¿cuánto tiempo estuvo cubierta por agua? Un año. ¿Y cuánto tardó Noé construyendo el arca? Un montón, ¿cuánto? 20. 20 años. ¿Cuánto habrás durado Noé construyendo el arca? Aproximadamente 120 años. Es decir que cuando Noé comenzó a construir el arca, no tenía hijos. Entonces, como no tenía hijos, él solito tenía que ir a talar el árbol, tenía que ir a llevar al lugar donde estaba construyendo, tenía que cortarlo, él solito tenía que hacer todo cuando comenzó. Entonces, cuando comenzó haciendo todo, sería muy lento, ¿no? Construir solito un barco tan grande. Y en Hechos hay una palabra que dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Pero quien primero tiene que creer es uno mismo. Entonces, Noé, cuando cesó el diluvio, aproximadamente tenía 600 años y el hijo mayor de Noé tendría 100 años.
Es decir, que si duró 120 años, cuando Noé comenzó a construir el arca, no había nadie que le estuviera ayudando. Entonces, era un arca bien grande de madera que tenía que talar, que también tenía que calafatear. Entonces, él hubiera durado mucho. Entonces, él trabajaba de día y de noche, y cuando nacieron sus hijos, él primero, para que le ayudaran con la construcción del arca, ¿qué tenía que hacer Noé con sus propios hijos? Era predicarles, hablarles de que el mundo iba a ser destruido, pero la salvación era del arca. Para nosotros la salvación es Jesucristo, y había una regla de personas que podían o no entrar al arca, o cualquiera que entrara se salvara. Cualquiera que entra se salva. Entonces es lo mismo en el Evangelio, cualquiera que cree se salva o no. Pero ¿a cuántas personas, aparte de la familia de Noé, entraron al arca? Ninguno. Es decir, ninguno creyó. Entonces, para que la familia de Noé también entrara al arca, Noé mismo, ¿qué tenía que hacer con su familia? Tenía que compartirle. Y compartirle a sus hijos también, hablarles de la salvación. Porque este mundo igualmente llegará un tiempo donde finalice. Pero el arca, ¿a quién representa? Representa a Cristo. Entonces la puerta está abierta. Va a llegar un momento donde se cierra. Entonces la gente tiene que llegar cuando la puerta está abierta o cuando ya se cerró. Cuando está abierta. Entonces cuando hay el tiempo de la gracia. Si ya llega cuando la puerta está cerrada, ya no puede entrar. Entonces así Noé también tenía que compartirle la salvación a sus propios hijos, y que sus propios hijos también les ayudaran en el ministerio de la construcción del arca. A los papás usualmente les cuesta mucho encaminar a sus hijos con el Señor, pero creo que en esta iglesia es al revés, más bien. Están los hijos y no los papás. Más bien es al revés, los hijos tienen que evangelizar a los papás en este caso. Pero ahí vamos, ahí poco a poco Dios también nos va a traer. En algún momento Dios también tocará la vida de cada uno, o el corazón de cada uno, y toda la familia podrá estar escuchando la palabra. Entonces, todo lo que Noé hacía era por una buena obra o por la gracia que Dios le había dado a Noé. Entonces, cuando él creyó, primero creyó él, luego también su familia podía salvarse. Entonces, ¿la familia se salvó por ser familia de Noé, o la familia también tenía que creer? También tenía que creer. Entonces, Noé también tuvo que haber compartido con su familia y de haber creído primero él. Entonces, cuando Noé podría testificar del arca, podría testificar con jactancia que él la construyó, que él salvó a su familia, o lo único que podría salir de la boca de él es la gracia. La gracia. Entonces, por ejemplo, construyendo un barco en un desierto, las personas que tal vez vivirían cerca, ¿qué hablarían de Noé? Un viejo loco, ¿no? Construyendo un barco en un desierto, ¿cada cuánto llueve? Difícilmente. Y construyendo el arca en un lugar alto. ¿Dónde normalmente construiría un barco una persona? Cerca de donde esté el mar. Pero si construye el barco encima de una montaña, la gente, ¿cómo le podría tomar? Como loco. Entonces, todo esto también probablemente pasaría a Noé. Entonces, todas las cosas que él podría testificar serían nada más por la gracia, no por nada suyo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 4, Génesis 1, del 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, por ejemplo, normalmente una persona dice que donde hay Dios hay orden, ¿verdad? También donde hay Dios hay llenura, y donde hay Dios hay luz. Pero, ¿qué características salen aquí de la tierra? Dice, desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces uno pensaría, si Dios creó la tierra, ¿por qué no la creó de una vez llena, o de una vez con luz, o de una vez sin tinieblas? Entonces, ese carácter que sale en la tierra es un carácter diferente al carácter de Dios. Entonces, aquí aparece la tiniebla. Creo que yo antes ya les había dicho, pero entre tiniebla y oscuridad hay diferencia, ¿verdad? ¿Cuál era?
como la densidad. Una oscuridad más oscura, dice David. Pero ¿cuál es la diferencia entre tiniebla y oscuridad? Ajá. La tiniebla es una personificación de la maldad. Entonces, por ejemplo, en algunas series, ustedes verán que cuando hay alguien muy malo, normalmente le podrían decir como el rey de las tinieblas, porque la tiniebla representa la maldad. Entonces, ¿cómo representa la maldad una rebeldía? Si Dios es orden, la tiniebla es desorden. Si Dios es llenura, entonces allá hay vacío. Entonces, una persona que vive sin Dios, su vida estaría ordenada o desordenada. Desordenada. Estaría llena o vacía. Entonces, la gente que vive sin Dios está vacía y busca llenar ese vacío de distintas maneras, yendo como buscando alguna pareja que le llene o buscando algún vicio que le llene o algún deporte extremo que le llene. Entonces, siempre busca algo que le llene porque nada llena su corazón. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 12. Ezequiel 28, desde el 12, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los tambores, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hasta aquí. Entonces, esta parte que leímos acerca de quién está hablando, acerca de Satanás. Nosotros, ¿de qué material fuimos creados? Del polvo de la tierra. Pero aunque somos polvo de la tierra, nos enaltecemos muy fácil, ¿verdad? Pero Satanás o Lucero, ¿de qué material fue creado? Piedras preciosas. También habrán piedras que ustedes ni conocen o no habrán visto, no habrán ido a escuchar. Tal vez conocerían el zafiro o el jaspe o la esmeralda o el oro, pero cornerina, topacio, crisólito, berilo y ónice, los conocen. Tal vez no, pero igualmente son piedras preciosas. Entonces, hasta en el material de su creación era mucho mejor que nosotros. Luego también dice que él era lleno de sabiduría y de perfección y hermoso. Entonces, él tenía hermosura, sabiduría, perfección. Entonces, a causa de estas cosas, ¿qué pasó con el corazón de él? ¿Se humilló o se enalteció? Entonces, por ejemplo, aquí las hermanas de aquí se consideran a sí mismas hermosas o feas. La gente que se considera bien, hermosa. La hermana, ¿cómo se considera? Sí. Ajá. Como subió el tono, como que fuera una pregunta. Bueno, a ver, Lucy. Ajá, yo sé. Ok, muy bien. Entonces, en alguna ocasión regañamos a Angélica, por ejemplo. Y usted no hace así, no hace así, no hace así. ¿Y qué tiene? Soy hermosa. Por ejemplo, puede ser, puede ser. Entonces, aquí el lucero era hermoso también, pero esa hermosura que él tenía lo enalteció, ¿no? Entonces, alguna hermana podría decir, sí, yo no veo por la fe, pero sigo siendo hermoso. Así. Pero aquí dice que él se enalteció. Entonces él decía, Dios es sabio, yo soy sabio. Dios es poderoso, yo también. ¿Él era un simple ángel o qué tipo de ángel era? Un querubín.
Los querubines son un tipo de ángeles con un rango considerablemente más alto. Entonces decía, Dios es sabio, yo también. Dios es perfecto, yo también. Dios es poderoso, yo también. A él le hacen caso, a mí también. Entonces él comienza a pensar, entre Dios y yo, ¿qué diferencia hay? Entonces él en ese momento tiene el corazón de querer ser igual que Dios. Pero él se olvidó de una cosa. Esa perfección que él tenía era propia o era prestada. Esa sabiduría que tenía era propia o venía de Dios. Esa hermosura que tenía era propia o era prestada también. Entonces, bueno, las hermanas dicen, yo soy hermosa. Entonces, esa hermosura es prestada de Dios o es propia. Es prestada de Dios también. Pero él pensaba que eso que Dios le dio era propio. Y se comienza a enaltecer. Entonces uno también considera, mi vida es mía, mi trabajo es mío, mi estudio es mío, mis cosas son mías. Uno se adueña, pero ¿quién es el dueño de todo en realidad? Es el Señor. Pero cuando uno se adueña, se enaltece. Entonces él se enalteció, pero la palabra dice que él pecó. Pero ¿cuál fue su pecado? No sale que haya robado, que haya matado, que haya mentido, sino que ¿cuál fue su pecado? Él quiso ser igual que Dios, desechando a Dios y se enalteció. Y ese tipo de corazón que él tenía, ¿se lo quedó para él solito o también lo comenzó a esparcir? Entonces, cuando él fue desechado del cielo, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. Y cayó solito. No, cayó con los ángeles que habían recibido el pensamiento de él. Por eso habla de la multitud de sus contrataciones. Es cuando él cae a la tierra, es decir, es el crucero que es Satanás y aquellos ángeles que hoy podríamos decir que son los demonios. Entonces, esa es la tiniebla, la personificación de la maldad. Por eso, mientras estaba la tiniebla sobre la tierra, Dios no podía crear alguna cosa porque es una potestad maligna y rebelde. Entonces, un término más bíblico no sería decir que nosotros estamos oscuros, sino que nosotros tenemos tinieblas, sería lo más bíblicamente correcto. Si estar oscuro es que no tiene luz, como la de aquí. Estar en tiniebla es que tiene algún pensamiento, alguna incredulidad, alguna rebeldía. Entonces, las tinieblas se esconden o buscan la luz. Ejemplo, la tiniebla que sale en Génesis 1 estaba, ¿en dónde estaba? No estaba ahí nomás afuera, sino que estaba en los abismos, es decir, estaba oculta. También en el libro de Isaías, capítulo 14, Isaías 14, Isaías capítulo 14, desde el versículo 12. Del 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, él fue derribado, ¿hacia dónde? Hacia el abismo. Pero él dice en versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. Entonces, si él habla de ser semejante al Altísimo, ¿qué significa esa expresión? De ser igual que Dios. Pero, ¿hay muchos dioses o solo hay un Dios? Solo un Dios. Entonces, él tiene ese corazón de ser Dios. Entonces, cuando él se acerca a Eva y le comienza a tentar, ¿con qué tentación le llevó? Le dijo, y seréis como Dios. Entonces, cuando ella escuchó eso, aquel fruto que ni le ponía atención, de repente, ¿cómo lo vio? Dice, bueno para comer y agradable a la vista. Entonces, el ser humano tiene esa, en su carne ya viene eso de querer ser como Dios. Por ejemplo, al ser humano le gusta ser mandado o dirigido por alguien o le gusta mandar. Le gusta mandar. Le gusta dirigir su propia vida o que le dirijan su vida. Le gusta consultar o tomar sus propias decisiones.
Entonces, esa es la naturaleza de Satanás, el que uno quiera vivir como Dios. Ah, yo para qué consulto, yo para qué pregunto, mi vida es mía, mi decisión es mía. Esa naturaleza viene de el pecado. Entonces, las tinieblas todo lo ocultan. Entonces, por ejemplo, si un hermano tiene incredulidad, anda contando que está incrédulo o lo oculta. Lo oculta. Si algún hermano cayó en algún pecado, le anda diciendo a todo el mundo que pecó o lo oculta. Porque la tiniebla todo lo oculta. Entonces, por ejemplo, Judas era un tesorero que sustraía de la bolsa, ¿verdad? Entonces, Judas le contaría a todos sus compañeros discípulos que está robando de la bolsa o lo oculta. Lo oculta. Entonces, yo siempre vigilo a la tesorera si se roba o no se roba plata. Ayer me llegó una notificación, inicio de sesión, entonces ya le mando una captura y dice, soy yo, ya bueno. De repente se convierte en Dana Iscariote. Entonces, Judas, si la hermana tesorera comienza a robar plata, por ejemplo, ¿le contaría a la gente que está robando? No, lo oculta. Entonces, Judas estuvo caminando con Jesús, ¿cuánto tiempo? 3 años. Entonces, en esos 3 años, ¿cuántas veces habría contado que tenía la debilidad del dinero que estaría robando? Ninguna, no, sino que lo oculta. Entonces, la tiniebla nos hace ocultar las cosas, no nos hace contarlo. Entonces, la tiniebla en esencia nos cierra la boca para no contar, para no hablar, para no querer tener la comunión, para no sacar las cosas a la luz. En el libro de Juan, San Juan, capítulo 3, versículo 19. San Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No habla de oscuridad, habla de tinieblas. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres entre la luz y la tiniebla, ¿qué fue lo que amaron más? Dice la tiniebla. Dice que porque sus obras eran malas. Entonces, si uno tiene un mal caminar, uno quisiera que ese caminar se oculte. Si uno tiene ciertos pensamientos, uno quisiera vivir ocultando aquellos pensamientos. Entonces, si uno vive ocultando, significa que uno está amando más a qué cosa? A la tiniebla. Que la luz vino a todos, dice aquí, pero ellos amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, por ejemplo, a la gente, ¿qué tipo de película le gusta más ver? Por ejemplo, la que todo va bonito y hermoso desde el principio hasta el final, o las películas que incluyen tragedia, muerte, asesinatos, tensión, miedo. ¿Cuál prefiere la gente ver? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí a quién le gustan las películas de terror. A mí sí me gustan. Hay gente que no porque le da miedo, pero películas de acción sí les gusta ver, o más o menos. Vamos a ver, ¿usted qué tipo de película le gusta? Comedia, ok. Pero la comedia se burla de la gente, ¿verdad? Ok, muy bien. A ver, Lucy, ¿qué tipo de película le gusta? Igual, de burlarse de la gente. A ver, Nana, pues, ¿qué tipo de película le gusta? ¿De? ¿Y eso es? Ok, muy bien. La hermana Angélica, ¿qué tipo de película le gusta ver? Romance y terror. ¿Qué tipo de romance? Porque hay romances no sanos, ¿verdad? David, ¿qué tipo de películas de ciencia ficción? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto Búsqueda Implacable, ¿verdad? Donde hay un oficial que le secuestran a su hija y él comienza a buscar a las personas que secuestraron a su hija. Ese tipo de películas a la gente le gusta. Pero hay gente que le gustan las películas románticas, ¿de qué estilo? De que hay una pareja que se ama mucho, pero uno de los dos tiene cáncer, se ama mucho, al final alguno se muere. Hay gente que le gusta ese tipo de final, ¿o no? Entonces, uno generalmente, o la gente generalmente le gustan el tipo de películas donde hay cierto tipo de tragedia o cierto tipo de acción o cosas así.
porque ya es la naturaleza. Si la película fuera bien bonita desde el principio hasta el puro final, ¿quién lo ve? Todo color de rosa, todo hermoso, se aman, vivieron felices para siempre. ¿Es aburrido o no? Entonces a la gente que le gusta la tragedia, la acción, la burla, el miedo, no. ¿Qué le genera? Es la emoción, pero eso ya está en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si alguna persona hace algo indebido o anda con queja, no lo cuenta, sino que lo oculta, por poner un ejemplo. Entonces, las tinieblas trabajan ocultando todas las cosas. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que uno manifieste las cosas a la luz o que Dios se las haga manifestadas? ¿Cuál será mejor? Confesar primero o que Dios se los saque. Supongamos que hermano David anda en un pecado feo, pero Dios al final todas las cosas las saca a la luz, ¿no? Entonces, es mejor que lo cuente o que Dios se lo saque a la luz. Porque si Dios se lo saca a la luz, ¿de qué manera se lo sacará? Con vergüenza, ¿verdad? Entonces es mejor sacarlo. Pero la tiniebla dice, no, ocúltelo, ocúltelo, nadie se va a dar cuenta. Y a veces uno piensa como que Dios no ve o como que Dios no supiera. Por ejemplo, de una persona adultera, como la mujer adúltera de San Juan 8. Ella adulteró. Entonces, mientras estaba adulterando, estaba pensando en después de adulterar contarle a la gente que adulteró. A ella la agarraron, pero si no lo hubieran agarrado, ella lo hace, no lo cuenta, no, se lo calla. Pero como la agarraron en el acto mismo, no se puede defender. Pero si no lo hubieran atrapado, a nadie lo cuenta. Entonces, así trabaja la tiniebla, no contando, sino ocultando. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El versículo 8 dice que antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor. En una reunión, ella estaba compartiendo este versículo y yo le pregunté a una hermana, hermano, ¿usted es luz o es tiniebla? Entonces, la palabra dice que somos, ¿qué cosa? Somos luz, independientemente cómo viva cada uno, pero la palabra como nos consideró que somos luz. Pero ella se quedó así como pensando. Y ella diría, si yo digo que soy luz, sería como estar mintiendo porque yo no vivo en la luz, pero tampoco vivo en la tiniebla, pero yo peleo, yo a veces soy inquieto, no quiero ir a la iglesia, entonces no sabía qué responder. Porque, por ejemplo, usted ve su vida como que es una luz para las personas y para su familia y para usted. Hermana Yesel, por ejemplo, tal vez diga que no, porque es lo que ella ve y siente. Pero independientemente de eso, Dios dice que antes era tiniebla, pero ahora es luz. Entonces, uno como cristiano debería repetir la palabra o repetir la emoción. Pero lastimosamente, usualmente, que lo que repetimos es el pensamiento, repetimos cómo nos sentimos, repetimos la situación, pero hay que repetir la palabra. Aunque uno no viva extremadamente bien, pero el Señor dice que ahora somos luz. Por eso Jesús decía que el que quiera venir en pos de Él, ¿qué tiene que hacer primero? Dice, negarse a sí mismo. Entonces, uno para decir que es luz, no tendría que negarse a sí mismo también. ¿Y quién se ve humanamente como luz? Ninguno. Pero la palabra dice que somos luz. Entonces, uno tiene que negar su propio pensamiento y poder repetir la palabra. Aunque podríamos decir, tal hermano es tiniebla, tal otro es súper tiniebla y tal otra es hiper tiniebla, pero la palabra dice que somos luz en el Señor. Entonces, no por lo que uno se sienta, sino por lo que la palabra está escrito. Y habíamos ido a tejar por un lugar que se llama Las Catalinas, creo, y habíamos hecho estudio bíblico con una señora. Esta señora fue una de las que había participado al estudio bíblico, a nuestra actividad navideña en la biblioteca. Y fuimos a compartir con ella invitó a un amigo. Entonces estábamos compartiendo y al inicio yo les pregunté, eh, independientemente de lo que uno piense o lo que se siente, entre lo que uno piense, lo que la palabra dice, ¿cuál de las dos es verdadera? Entonces ellos me decían, la palabra es verdad, aunque uno piense así, así, así.
Entonces al principio el estudio iba relativamente bien. El amigo de ella es una persona muy religiosa tal vez, pero no religiosa de congregar, sino el religioso que piensa que tiene que tener una vida tremendamente excelente para entrar al reino de los cielos. Entonces, pero él pensaba que para ir al cielo tenía que pedir perdón, ¿verdad? Antes de morir. Pero, por ejemplo, si fuera según esa lógica y él no le da tiempo de pedir perdón, por ejemplo, él anda en moto y si en la moto lo chocan y se muere al impacto, ¿le daría tiempo de pedir perdón? Entonces, si fuera así, ¿dónde se iría? Entonces, eso sería una salvación condicional de lo que uno haga. Entonces, yo le hablaba de que no era por el perdón, porque ya quien nos perdonó es Cristo. Entonces, igual no le gustaba mucho, pero como no podía contestarme, se iba por otro camino. Entonces me decía que Cristo perdonó el pecado, pero que al mismo tiempo no perdonó el pecado. Así él me decía. Entonces él decía que Cristo perdonó, pero a la vez no. Entonces uno tiene que llevar una vida sin pecado para poder entrar al cielo. Entonces yo le leí Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, de aquí dice que el Señor perdonó todos los pecados o parcialmente los pecados. Dice todos. Pero él pensar de él era que Cristo perdonó, pero no perdonó todo. Pero la palabra dice que todo o una parte. Entonces, aunque decía que todo, a él ya eso no le gustaba. Entonces él pensaba que había que vivir moralmente tremendamente bien para ser salvo. Esta palabra no le gustó y se comenzó a molestar. Pero él es una persona muy hablantina. Pero son de esos hablantines y cuando se molestan solo se quedan callados. Y ya uno sabe que se enojó ese tipo de personas. Pero yo igual seguí compartiendo. Porque él decía que sí puede que él nos haya salvado. Pero si uno se equivoca, entonces pierde la salvación. Entonces yo le había leído Isaías 51. El versículo 6 y el versículo 8 dicen que aunque la tierra pase, pero la salvación es para siempre, la justicia es perpetua. Entonces, por ejemplo, la palabra para siempre, ¿qué implica? En cuestión de tiempo, ¿qué significa? Que es como infinito, ¿no? Como eterno. ¿Y perpetuo qué significa? Que es para siempre, ¿no? Entonces él leyó así como que la salvación es para siempre, la justicia es para siempre, pero él decía que no. Entonces está lo que la palabra decía y lo que él decía. Entonces en nuestro diario vivir pasa similar. Ah, la palabra dice así, pero yo soy así, yo pienso así, yo vivo así, pero uno tiene que negar lo propio, desechar lo propio y poder recibir la palabra. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, este verso al inicio dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces lo dice de una manera autoritaria, como que lo que el pastor o el ministro diga sí o sí hay que cumplirlo, como que fuera alguna obligación. No lo hace en ese sentido, sino que explica porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿qué es velar por el alma de alguna persona o velar por alguien? ¿Cómo tener cuidado de? Entonces, por ejemplo, los pastores o ministros, ¿de quién velarían? ¿Por quién? Por los hermanos, en esencia, por ustedes, por ejemplo. Entonces, no dice que lo obedezca o y que se sujete solo porque sí o porque sea una figura autoritaria, sino porque le cuida en ese sentido. Entonces dice, como quienes han de dar cuenta. Es decir, ¿por qué ellos velan por las almas de los hermanos? ¿O por qué velamos por las almas de los hermanos? Porque como viviéramos como que le damos cuenta a Dios, como que Dios preguntara, ¿y este hermano, y este hermano, y esta hermana? A este hermano sí, esta hermana, ¿sabes? Como
como estando delante de Dios, cuidando por las almas. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, tanto para el ministro, velar por los hermanos, tiene que hacerlo con alegría o quejándose. Igual para los hermanos, tienen que recibir con alegría o quejándose. Entonces, y si les exhortan duro, pues tiene que sonreír o no. Y si le exhorta duro, Angélica, ¿cómo se pone? Se le pone negro aquí. Entonces ya uno sabe, está mal. Entonces, a Angélica se le refleja mucho el espíritu en la cara. Entonces, ya se sabe cuándo está mal, cuándo no. Por ejemplo, un día de hermano hoy le exhortamos durísimo. Dice, ya no vuelvo. Un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, la exhortación sería por amor o por maldad. Si les alejas porque la recibió mal. Pero, por ejemplo, si o a los pastores o a los ministros no les interesaran las almas de los hermanos, los corrigen o velarían por ellos. No les interesa, no lo harían. Por ejemplo, en muchas iglesias no regañan a los hermanos porque dicen, si los regañamos se van. Entonces nunca los regañan. Llega tarde, no importa, va, no importa, no va, tampoco importa, con tal de que sigan yendo. Pero eso es velar por el alma de ellos. Eso no es velar por el alma de ellos. Les dice, porque ellos velan por vuestras almas como a quienes han de dar cuenta. Entonces, no, la corrección no es por odio, la exhortación tampoco es por odio, sino por amor. Entonces, por ejemplo, hay 4 acuerdos que se llaman los 4 acuerdos. Y muchas veces, por ejemplo, cuando algunos hermanos buscan la comunión, uno de esos 4 acuerdos, no me acuerdo de qué es, pero esos 4 acuerdos, uno es no suponer. Entonces, por ejemplo, supongamos que, creo que Ana testificó que estaba teniendo comunión y suponía tal vez cómo le fueran a responder. Y le dijeron algo completamente opuesto a lo que pensó. Pero en esos 4 acuerdos dice, no suponga. Porque cuando uno va a hablar con alguien o tener comunión con alguien o predicar con alguien, uno siempre con que llegue con una suposición. Me va a escuchar así o me va a contestar así, pero dice no suponga. Y lo otro es no se tome nada personal. Pero, por ejemplo, en la comunicación siempre hay personas que se toman todo personal, ¿o no? Pero tomarse todo personal, ¿es bueno o es contraproducente? Es contraproducente, es una mala costumbre que eventualmente se ha de quitar. Pero, por ejemplo, aquí regañamos al hermano, entonces él se lo toma, y si se lo toma personal, ¿cómo sería la reacción? Buena o mala, se va. Pero aquí no les hemos regañado duro a ninguno, ¿verdad? ¿Saben Dios a quién puede exhortar duro? A quien aguanta. A quien no aguanta, Dios no le puede dar duro, que si le da duro se van. Entonces, por eso van suave. Si un día se les exhorta duro, es porque ya puede aguantar la exhortación. Entonces, así tiene que considerar. Si no les exhortan duro, porque soy débil de corazón. Si exhortan duro es porque aguantan. Pero la exhortación no es por maldad. Si se lo toma personal, así piensa. Yo molesto mucho a Natalie. Y le saco el cuarto. Y yo le pregunto si ella limpió o no. Muchas cosas así. La carne a ella no le gusta eso. Pues en el estudio bíblico de Tejar, yo pregunté acá, hermano, ¿usted tiene amigos? ¿Usted tiene amigos? Natalie, ¿usted tiene amigos? Me dice, sí, usted me dice. Para ella yo soy el enemigo. Claro, no tengo que ser el amigo de ella, pero tampoco soy el enemigo. Claro, soy el enemigo de su carne, sí, pero no de ella. Entonces, sí, los exhortamos, no es porque seamos enemigos, sino porque cuando uno anda con un pensamiento, una incredulidad, algo así, detrás de eso, ¿quién está? Está Satanás. Entonces uno lucha contra aquel Satanás, no contra uno personalmente. Entonces, por eso es la lucha, no personalmente contra alguno, sino contra Satanás que quiere robar el corazón de los hermanos. Del libro de San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 28. San Mateo 7, del 24 al 28, dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aunque uno no sepa de construcción, uno mínimamente sabe que toda casa que tiene que tener cuando se comienza a construir bien un cimiento. Porque, por ejemplo, si no escarba bien y sobre la tierra como tal comienza a hacer la casa, ¿qué le va a pasar? Se cae. Entonces, tiene que cavar, hacer buen cimiento para que levante la casa, ya sea que tiemble o que sople el viento, no se caiga. Ahora, si una persona comienza a construir una casa sobre la arena, literalmente, pues, ¿qué le pasa a esa casa? Se cae. Entonces, por ejemplo, nuestra vida de fe debería estar edificada sobre la roca o sobre la arena. Entonces, la roca, ¿quién es? Es Cristo. La arena somos nosotros, nuestro pensamiento, nuestra emoción. Entonces, si alguna persona edifica su vida sobre lo que siente, sobre lo que ve, sobre lo que piensa, cuando llegue el viento, cuando lleguen los ríos, la lluvia, se va a caer su casa. Entonces, por ejemplo, un hermano comienza a construir su casa sobre el pensamiento. Entonces, cuando venga la situación, ¿se va a derrumbar o no? Se cae. Pero algún hermano edifica sobre la roca que es Cristo, aunque vengan y vengan y vengan las situaciones, ¿se cae o no se cae? No se cae. Entonces, si uno espiritualmente se pasa y se pasa cayendo, tiene que pensar sobre qué está edificando, si sobre la arena o sobre la roca. Por eso es importante saber cuál es nuestro cimiento, porque la roca es Cristo. Entonces, si la vida de fe está fundamentada sobre la roca, tenga plata o no tenga, tenga dificultad o no tenga, la casa se cae, no se cae. Pero si está sobre la arena, cualquier cosa la bota. Y a mí a veces me salen videos de un arquitecto mexicano, entonces que él a veces, como los maestros de obras le construyen mal la casa a la gente, no le contactan a él para remodelar. Entonces está en un baño, entonces hay dos baños pegados. Entonces a un baño entraron, hicieron todo el cuarto, pero no le pusieron puerta. Entonces tuvieron que salir por la ventana. Un baño no tenía puerta. Y un baño estaba a la par del otro y arriba tenía una ventana, como que en esa ventana, ahí hay un baño y como que aquí hubiera otro. Entonces, estando dos baños pegados con una ventana, tiene ventilación. Entonces, si hay dos baños pegados con una ventana, cuando se entra a los baños, ¿cómo van a oler los baños? Y luego, la pared, digamos, las paredes tienen que entrelazarse, pero estaban dos paredes y una pared puesta. No estaba acabado, sino que estaba puesta. Tenía un tubo y sobre el tubo estaba la pared. Y como no llegó hasta arriba, como que pusieron estereofón y luego terminaron de poner el cemento y luego enyesaron. Entonces, si empujaba duro, la pared se caía. Entonces, así es la manera correcta de hacer una casa. Él mismo se asustaba, como alguien va a hacer, digamos, estaba el tubo, estaba el muro encima, arriba con estereofón, sin ningún agarre. Ese muro se iba a caer. Entonces, si uno a veces así edifica la vida espiritual, muy mal, con los cuartos mal puestos, con las paredes mal puestas, sin cimiento, entonces cualquier cosa se cae. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, durante el embarazo tiene que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Para que el bebé nazca bien. Entonces, ya nació el bebé, y es muy bueno, ¿no? Que nazca sano, etcétera. Pero solo que nazca y ya, no, sino cómo se va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo se va formando. Entonces, nosotros, siendo hijos de Dios, Él también nos forma. Entonces, en la vida espiritual se necesitan mínimo 4 buenos cimientos. El primer cimiento es tener la confianza en la palabra de Dios. Entonces, yo no siendo cristiano, no confía en la palabra de Dios, entonces ¿de qué sirve todo lo que hacemos o leemos o predicamos? No serviría de ninguna cosa. Entonces, el primer cimiento es tener confianza en la palabra, es lo más básico que ocupa un cristiano, ¿no? Confiar en la palabra. El segundo es tener la cobertura de la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un día muy cansado, muy pesado, ¿dónde quieren llegar rápido? A la casa, ¿no? Porque ahí descansa. Entonces, espiritualmente la iglesia es nuestra casa, donde uno puede descansar, donde uno puede ser cubierto. El tercero es poder recibir la guía de Dios por medio de
los siervos de Dios. Y el cuarto es tener la comunión con los hermanos. Pues en la primera carta de Pedro, capítulo 1, la primera carta de Pedro está casi llegando a Apocalipsis. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces dice que lo que el hombre hace, lo que sale de la carne, es como la hierba y como la flor, que al final se seca o se cae. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por ejemplo, Naamán, cuando fue a buscar a Eliseo para que le sanara de la lepra, Naamán esperaría que hubiera salido Eliseo y llama a Dios y como que caiga algo del cielo y le sane. Pero Eliseo manda a Giesi. Entonces es como que llegue la hermana Dana a buscar comunión y con mi esposa, y mi esposa le dice: a ver, va, llegue la Dana, que haga así, 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 y ya, que se vaya. Entonces, ¿cómo se sentiría si usted viene por una persona, sale esta otra y le dice haga así y ya, nada más? Entonces, Naamán se enojó, dice: ¿cómo va a salir ese Giesi ni sale Eliseo? Y porque Naamán llevaba muchas cosas, ropa y otras cosas. Pero Eliseo, por Giesi, le dijo que vaya al Jordán y se lave. ¿Por qué Naamán no quería ir al Jordán? Porque comparado con otros ríos, era de los peores. Entonces él se fue enojado. Entonces, mientras iba de camino, los sirvientes de Naamán que le dijeron que pues nada le costaba meterse al agua. Entonces él ya se bajó, se metió y luego ¿cómo salió la piel? Salió limpia. Entonces él no hizo en el mismo momento que Eliseo le dijo, sino después. Pero aunque fuera después, cuando siguió lo que le dijeron, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces, hay veces uno deja pasar las palabras o las promesas, pero cuando camina conforme a ellas, igual se cumple, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso nuestra salvación también permanece para siempre. Por eso el cimiento nuestro tiene que estar principalmente fundamentado en la palabra, porque es lo que vive y permanece para siempre. Eso no se cambia. Lo que Dios dijo, lo que Dios hace, no cambia. Por eso la confianza nuestra tiene que estar solo en la palabra. Luego, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, primera carta de Corintios, capítulo 15, del versículo 2 al 4. Primera de Corintios 15, del 2 al 4, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nuestro fundamento tiene que estar conforme a lo que sentimos y pensamos, sino conforme a las Escrituras. Entonces, por ejemplo, cuando a usted le llega un pensamiento, ¿cómo lucha con ese pensamiento? ¿O no lucha? A veces no. Si el pensamiento le gusta, no lucha con ese pensamiento. A ver. Aquí quienes son hermanos que siempre tienen muchos pensamientos. Bueno, casi todos. Vamos a ver, Angélica, ¿cómo lucha con sus pensamientos? Bueno, sí, porque antes no luchaba. Bueno, para Lucy, ¿cómo lucha contra sus pensamientos? No lucha, y de ese pensamiento está lindo, ese me lo quedo. Pero cuando Satanás llegó a tentar a Jesucristo, Jesucristo lo reprendió y lo maltrató, le insultó al diablo. Así no.
Cuando Satán llegó a tentarle, Jesucristo, ¿con qué frase empezaba? Escrito está. Entonces, Jesucristo le respondía con su emoción y pensamiento al diablo. No le decía, escrito está. Entonces, aquí mismo dice Pablo que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Entonces, uno, ¿cómo puede luchar contra el pensamiento? Solo conforme a las Escrituras. Uno también, ¿cómo puede buscar y encontrar la voluntad de Dios? También conforme a las Escrituras. Es decir, el fundamento no tiene que estar sobre nuestra emoción y pensamiento, sino conforme a las Escrituras. Entonces, después de recibir el Evangelio, nosotros antes sí andábamos en la carne, en los pensamientos, en los deseos, pero ahora no es así. El Espíritu Santo nos permite la cobertura de la iglesia. Por ejemplo, al medio muerto, cuando el samaritano lo atiende, le pone el vino y el aceite. ¿El vino qué representa? El aceite, el Espíritu Santo. Porque el vino se evapora, pero el aceite se evapora. No. Entonces sí, la salvación vino, ya pasó, pero el Espíritu Santo está con nosotros, no se va. Entonces, después de que le puso el vino y el aceite, ¿dónde lo llevó? Al mesón, es decir, símbolo de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde nos lleva? A la iglesia. Y cuando le llevó al mesón, ¿qué le dijo al mesonero? Cuídamele. Así le dijo. Entonces, cuando Dios nos trae, Dios dice, cuídame, es decir, a los hermanos que tengan el cuidado, porque en el mundo, ¿qué fue lo que habían recibido? En el mundo no los rechazaron, o no los maltrataron, o no los insultaron. En el mundo sí, pero en el mesón no pasa así. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos lleva al mesón. Sí, tal vez hay algún hermano que moleste, pero el corazón de Dios no es eso. Entonces, en el mesón recibimos el cuidado. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, Efesios 3, del 9 al 11, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el misterio de Dios, ¿dónde lo escondió? Lo acabamos de leer. ¿Dónde Dios escondió su misterio? Dice en la iglesia. Entonces también la multiforme sabiduría de Dios, ¿dónde la escondió? En la iglesia. Entonces, si habla de multiforme sabiduría, entonces Dios tiene solo una manera de ayudarnos o darnos sabiduría. Tiene muchas maneras, por eso dice multiforme. Entonces, hay veces que alguno piensa, Dios solo así puede ayudarme nada más, pero solo así Dios le contesta. Yo antes, una vez tenía unos zapatos de vestir, pero ya estaban algo gastados. Entonces, yo estaba orando a Dios por unos zapatos. En mi cabeza estaba que Dios me diera la plata para comprar los zapatos. Muchas veces ya uno dice, yo oro a Dios y Dios de esa manera me contesta. Pero Dios nos contesta como nosotros pensamos que va a contestar, no es así. Entonces una hermana me preguntó cuánto calzaba. Le dije 43 y ya se fue. Y al siguiente domingo, la hermana me trajo un par de zapatos. Entonces yo estaba bien contento. Entonces me dio curiosidad y le pregunté que por qué, pues. Entonces ella me dijo que hace 2 años su esposo había tenido una entrevista. Entonces él se compró unos zapatos para ir a la entrevista, pero no quedó en el trabajo. Entonces guardó los zapatos y ahí quedaron guardados por 2 años. Entonces él le dijo a la esposa, en la iglesia no habrá alguien que ocupe zapatos. Y fue cuando la hermana me preguntó mi talla y la talla de hermano era mi misma talla de zapatos. Y así fue como ella me los regaló y yo ahí pude tener mis zapatos. En mi cabeza estaba tener plata de comprarlos, pero Dios usó otra manera. Entonces, muchas veces algunos se encierra en cómo Dios trabaja, pero es multiforme, o sea, no hay una sola manera, una regla en la que Dios trabaja, sino que al final Él trabaja como quiera. Pero Él escondió esa multiforme sabiduría y el misterio por medio de la iglesia.
Luego, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, Génesis 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 1 sale literalmente la creación del agua, no sale. En el versículo 2 dice que ya hay agua, porque la palabra cielos en hebreo implica cielo y agua. En español solo se puso cielos, pero en hebreo implica las dos. Por eso en el versículo 2 aparecen las aguas. Las aguas en un contexto significa la palabra, pero en otro contexto significa la incredulidad, la incertidumbre. Yo, por ejemplo, el agua por sí sola puede estar quieta, siempre se mueve. Entonces, por ejemplo, cuando hacen puentes, los hacen directamente sobre el agua, no se puede. Entonces, para poder construir como las bases de los puentes, ¿qué tienen que hacer con el agua que está ahí? Primero drenan una parte hasta que lleguen a la tierra, ya esté seco y ahí comienzan a edificar y luego quitan lo que rodea donde están edificando y se vuelve a llenar del agua. Pero sobre el agua, ¿uno puede edificar alguna cosa? No puede. Entonces, ¿cómo sobre el agua, que es la indecisión, la incredulidad, la incertidumbre, Dios no puede crear? En el versículo 9 de Génesis dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Pues lo contrario de lo seco son las aguas. Entonces, si el agua es algo que se mantiene moviendo, que está inestable, lo contrario es lo seco. Entonces, Dios, ¿sobre qué tipo de persona trabaja? ¿Sobre la persona que está decidida o sobre la persona indecisa? Entonces, ¿por qué muchas veces en la vida de fe de nosotros no se ve tan claramente la manifestación de Dios? Porque el corazón es indeciso. No se decide exactamente a confiar en Dios. Pero Dios, para poder comenzar a crear todas las cosas que hizo con las aguas que cubrían la tierra, las movió y dijo, descúbraselo seco. Y sobre lo seco comenzó a trabajar, a edificar. Entonces Dios trabaja sobre el corazón que está firme. Si un corazón se pasa tambaleando como el agua, ahí Dios puede comenzar a crear todas las cosas. No puede, ocupa estar firme. No ocupa la capacidad, sino que uno en el corazón tenga la firmeza, la esperanza en Dios. En Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Santiago 1, del 6 al 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice que cuando uno pide, ¿cómo debe pedir? Con fe. Dice, no dudando nada. Pero algunos cuando piden por fe, ¿cómo lo hacen? Dudando. Entonces dice, semejante a la onda del mar, que se mueve, es decir, es arrastrado por el viento de una parte a otra. Dice el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces alguno pide, pero pide dudando, de Dios puede recibir algo. Entonces dice, sí, es que yo pedí a Dios y Dios no me contestó. No es así necesariamente. Sí, hay veces que Dios no le contesta, ¿por qué será? Porque pidió dudando. Entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No supongamos, yo le digo al hermano, y busque trabajo en Cartago, y él dice, sí, sí voy a hacerlo, pero lo hace dudando como la onda del mar. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, Dios no anda sobre la onda del mar. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es una persona de doble ánimo? Inconstante, pero ¿a qué se refiere, por ejemplo? ¿Cómo es una persona bipolar? Por poner un ejemplo. De un momento está bien feliz y de repente ya está triste o con otra cosa. Entonces un hombre inconstante, doble ánimo, al principio dice, sí, tengo fe, tengo esto, y al momento ya todo eso se le bajó, se le quitó.
Entonces dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, por ejemplo, si en una vida normal de una persona nunca tiene la firmeza para tomar decisiones, ¿cómo sería el camino de esa persona? Inconstante, ¿en qué sentido? ¿Cómo sería la vida de esta persona? Si nunca tiene decisiones claras, deciden por él o sigue lo que otros dicen, pero nunca tiene una decisión, ¿cómo lleva su vida? No llega a nada, no puede recibir ninguna cosa. Entonces, en la vida de fe, uno también necesita tener la decisión. Si uno se decide a creer en Dios, a vivir por la fe, de Dios puede recibir las cosas. Pero mientras una persona no tenga la decisión en su corazón, la determinación de comenzar a creer en Dios, no puede recibir ninguna cosa. Entonces, por ejemplo, supongamos que hermano David un día no tiene pases para venir. Entonces él dice, aunque sea caminando, me voy. Pues tiene un corazón decidido, firme. Si tiene pasos, viene en bus y si no, se viene caminando. Entonces Dios vería la firmeza de aquel corazón o no. Entonces, viendo la firmeza, le comenzaría a ayudar, ¿verdad? Pero si dice, si tengo pases, voy, y si no, no, me quedo en la casa. Entonces, ese sería un corazón decidido, determinado. No sería. Entonces, sobre ese corazón, que es como la onda del mar, ¿puede recibir alguna cosa del Señor? No se puede. Entonces, la vida de fe, en resumen, es una decisión. No es la capacidad de alguno. No es que porque sea más estudiado, más capaz, lleve mejor la vida de fe que otra persona. Simplemente Dios trabaja sobre la persona que está decidida, es decir, sobre lo seco. Mientras uno tenga corazón como la onda del mar, indeciso, Dios me ayuda, Dios no me ayuda, camino o no camino, voy o no voy. Mientras uno tenga ese corazón, no puede recibir ninguna cosa de el Señor. Pero mientras tenga el corazón firme y decidido, Dios puede apoyarle, Dios puede ayudarle en todas las cosas. Vamos a llegar hasta aquí en esta mañana.